En la clase de hoy del curso de procesamiento del lenguaje natural les voy a hablar sobre el modelo vectorial para poder modelar documentos, que es la idea de tener vectores de bolsas de palabras. Eso nos permite calcular y tratar el lenguaje vectorialmente. Y les voy a hablar sobre Information Retrieval, que es una disciplina afín a NLP, aunque es una disciplina independiente para alguna gente, que busca la idea de cómo buscar información en grandes colecciones de documentos. Para motivarlos, preguntémonos cómo un buscador como DuckDuckGo o Google son capaces de dar al usuario, retornar al usuario, cuáles son todos los documentos relevantes para una consulta, una query, que está formulada generalmente en lenguaje natural. Para los que no conocen DuckDuckGo es un buscador que a diferencia de Google no rastrea al usuario. No se porta tan bien en muchos casos, pero es un buscador bastante... Yo lo uso un montón. Se lo voy a mostrar ahí. Este es DuckDuckGo. Entonces la idea es búsqueda eh, privada, ¿no? O sea, que el buscador nos está tratando de cruzarnos e identificar quiénes somos para de esa forma recomendarnos la mejor publicidad posible o cruzar nuestros datos con todo lo que sabe Google sobre nosotros. Natural Language Processing es bastante bueno para buscar preguntas de código que están en GitHub y cosas así. Y si no les gusta lo que sale, a veces pueden usar estos banks que usan este signo de exclamación y los envía a la búsqueda a un buscador como Google. ¿Ya? Entonces yo lo uso también un montón cuando quiero buscar, de hecho lo tengo en mi barra acá de buscador. Quiero buscar a Google Scholar, por ejemplo, y pongo, qué sé yo, Deep Learning for NLP y puedo ir directamente a Google Scholar y puedo encontrar los papers. Entonces puedo encontrar un paper muy importante, un tutorial que está publicado de Deep Learning for NLP. Ahí puedo ver cuántas citas tiene, etc. Ok, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo un buscador es capaz de hacer esto? O sea, ¿cómo un buscador recibe esta consulta y me dice cuáles son los documentos más relevantes para esa consulta? Es una pregunta difícil, o sea, ¿ustedes creen que estos buscadores realmente tienen toda la web guardada en su disco duro? Eso es poco probable, porque sería muy caro. De alguna forma hay un proceso de indexación de que el buscador lleva la web a algo que puede guardar en su disco y que rápidamente puede procesar la consulta y rankear documentos por nivel de relevancia. Pensemos otra pregunta. Estamos en una compañía que recibe muchos reclamos y le gustaría automáticamente procesarlo y ver qué tipo de reclamos recibe. Ya hacer un clustering de reclamos. Es una pregunta que uno podría hacer en text mining, que es minería de datos sobre el texto. ¿Ya? Estos problemas se estudian en las disciplinas de los campos de recuperación de información, que es la ciencia de buscar información en colecciones de documentos, y text mining, que sería la minería de datos sobre texto, que es la idea de encontrar automáticamente conocimiento a partir del texto. ¿Ya? Estas dos tienen mucho que ver con NLP, pero NLP es más de la idea de construir algoritmos que en su input o output tienen texto. Y generalmente son tasks, estas tareas que están bien definidas como traducción, análisis de sentimiento, extracción de árboles sintácticos, sistemas de pregunta-respuesta, etc. Generalmente en data mining, text mining, uno solamente quiere encontrar conocimiento, como qué información hay. Es lo mismo que en recuperación de información. Entonces son áreas muy cercanas en NLP y a veces uno puede decir que las fronteras entre las disciplinas son bastante difusas. O sea, uno podría decir estoy haciendo text mining, estoy haciendo NLP. Lo mismo con machine learning y data mining. A veces no es tan claro cuál es la diferencia. Ya, para poder entender este mundo, que es lo que queremos llevar, cómo pasar el texto a algo procesable, vamos a tener que pasar algunos conceptos. Hablemos sobre tokens y tipos. Tokenización es un proceso muy importante en NLP y en text mining e information retrieval, que la idea es que cómo yo llevo una oración o un documento en pedacitos llamados tokens. Generalmente los tokens son palabras, y eso ustedes pensarían que se puede hacer trivialmente solamente haciendo un split que considera el signo espacio. Pero hay muchos conceptos en que eso no funciona, como por ejemplo con la puntuación. Uno puede decir Mr. Thompson y hay un punto entre medio. Uno le gustaría que un buen tokenizador
considere eso como un solo token y no como dos tokens. Entonces, las librerías buenas de NLP como NLTK, Spacey vienen con tokenizadores. ¿No? Si no conocen, NLTK y Spacey son dos librerías bien famosas en NLP. Las puedo mostrar aquí. NLTK es más antigua, Natural Language Toolkit. Ya, y las dos están en Python, esas son las más famosas en Python. Y tienen cosas como tokens. ¿Ya? Import NLTK, tiene una oración y solamente con Word Tokenize te da los tokens. Y tiene con un buen tokenizador. ¿Ya? Y Spacey es un poco más moderno, usa modelos más modernos. Es la misma idea un poco, pero usa modelos más modernos. ¿Ya? La idea es que permiten hacer modelos que ustedes pueden poner en producción. Pero es la misma idea, ustedes tienen un texto y pueden hacer más cosas ya como post tagging y cosas así más rápido. Ya. Generalmente un buen tokenizador también puede hacer ciertas transformaciones al texto, como remover ciertos caracteres especiales, como la puntuación, hacer lowercasing, o sea, bajar todas las palabras a minúsculas. La idea siempre es reducir el espacio, o sea, si a veces si tengo una palabra con mayúsculas y otra con minúsculas y todo lo paso en minúsculas, ahora van a ser después la misma información. Lo vamos a entender ahora cuando veamos lo que es un tipo. Ya, pero esto sería un proceso de tokenización. Tengo I like human languages and programming languages. Y mis tokens sería I like human languages and programming languages. ¿Ya? ¿Qué es un tipo? Un tipo es una clase de token que tiene una secuencia única de caracteres. ¿Cómo yo identifico los tipos en un documento o en un corpus? Acuérdense que un corpus es una colección de documentos. Es básicamente tengo que identificar todos los tokens únicos dentro de un documento. Y la idea entonces, generalmente como uno implementa esto, uno va recorriendo el corpus, oración, palabra, va recorriendo el corpus, hace tokenización y cuando encuentro una palabra repetida, no la considero como una palabra nueva. Y así voy formando mi vocabulario. Otro concepto importante, que lo vamos a ir explicando paso a paso a medida que lleguemos ahí. Pero la idea entonces, si yo quiero extraer los tipos de esta oración, I like human languages and programming languages, esta de aquí, que debiese ser una oración que cualquier estudiante del Departamento de Ciencia de la Computación haciendo un LP le debiese gustar, porque implica que a alguien le guste tanto los lenguajes humanos, lo que sea un LP, como los lenguajes de programación. Bueno, si uno extrae los tipos, ¿qué va a pasar aquí? Languages, que estaban dos veces, no lo considera la segunda vez como un tipo. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos. Esto es muy importante, el vocabulario. El vocabulario es el conjunto de todos los tipos que salen de mi corpus, pero yo también le puedo hacer una normalización. Y cuando yo hago normalización, lo que extraigo es un término, que es el concepto que más se usa, los términos de mi corpus. ¿Qué es una normalización? Es el proceso en que yo creo clases de equivalente entre distintos tipos para que mi vocabulario sea un poco más pequeño. ¿Ya? Eso va a ver más. Esto se va a ver más, se va a entender mejor en la slide siguiente. Ya, pero generalmente cosas como normalización es que uno quiere que los plurales y los singulares sean el mismo tipo, ¿ya? O sea, y el mismo término. Entonces uno le aplica cosas que, si personas y persona, a uno le gustaría que sean el mismo objeto en el vocabulario. Y con eso se reduce mi espacio. Y como más adelante vamos a crear vectores, quiero que esos vectores no tengan tantas dimensiones. ¿Ya? Entonces el vocabulario, B, importantísimo, es el conjunto de todos los términos, o sea que son tokens únicos normalizados, dentro de mi colección de documentos que yo llamo corpus D, ese es mi corpus. ¿Ya? En muchos escenarios, a mí, quiero reducir mi vocabulario y muchas palabras van a ser muy frecuentes que a mí no me importan mucho. Entonces, si yo quiero reducir mi vocabulario y eliminar términos que no son muy informativos, sobre todo en el tema de recuperación de información, que uno quiere buscar en un documento, las palabras más frecuentes del vocabulario generalmente son poco informativas. Y esas se llaman stop words. ¿Ya? E incluye cosas como artículos, pronombres, preposiciones, conjunciones. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver una lista de stop words en inglés y van a tener cosas como a, ein, and, any, has, do, don't, did, de, on. Borrar esto puede ser malo en algunas tareas de NLP.
no lo hagan siempre. Por ejemplo, borrar don't en análisis de sentimiento es borrar la negación. Entonces, pero en búsqueda generalmente uno no busca juicios si no le interesa más que nada documentos que contengan ciertas palabras. Entonces depende de la tarea si vale la pena hacer reborrar stopwords o no. So, acá tenemos una lista de stopwords bien agresiva que tiene cosas como like, porque es un verbo auxiliar, don't, I. Yeah. No, acá like no es un verbo auxiliar, es un verbo frecuente. Yeah. Pero también es como un comparativo, por eso a veces puede estar en una lista de stopwords. Pero además, esta lista de stopwords, esta oración I don't like pizza la convirtió solamente en pizza. O sea, muy, muy, muy destructiva. Ya. Entonces, busquemos acá una lista de stopwords. English stopwords list. Acá está la que viene con NLTK, NLTK y tiene todas estas cosas. Veamos si tenía like. Like. Tiene. Hay varias listas. Acá está. Pero like no está en la original. O sea, tienen que depender, por eso va a depender la aplicación. Algunas listas son más agresivas que otras. Ya acá estoy en una consola de Python y puedo hacer cosas como importar en el TK. Puedo crear mi oración sentence. I like programming languages and human languages. Y después tokens puede ser igual a nrtk.wordTokenize sentences. Sentence. Sentence, y hago print tokens. Y ahí tengo mis tokens. Ok. Cuando hablaba de que cuando yo creo mis términos, que son los que definen mi vocabulario, yo lo que yo he tratado de hacer es crear estas clases de equivalencia entre tipos. Ya, existen algoritmos para hacer eso. La idea es que yo le decía, por ejemplo, si tengo un adjetivo, como en español, que tiene género, como bonito, bonita, me gustaría llevarlo solamente una sola cosa, igual que los plurales con los singulares. Para los verbos me gustaría llevar todas sus posibles conjugaciones a lo mismo. ¿Ya? Para eso hay un algoritmo, hay reglas, por ejemplo está el algoritmo de Porter. El algoritmo de Porter tiene este tipo de reglas. SSS lo lleva a SS, las terminaciones IS a I, esto es inglés, ¿no es cierto? SS lo dejan SS, S en S. S lo dejan nada, ¿no? Cats lo llevan cat, curses lo lleva curse, ponies a pony, y así. Entonces, si uno toma la lección I like human languages and programming languages, te diría I like human language and program language. Entonces ahora tengo unos tokens reducidos que si hubiera tenido un plural y un singular me lo hubiera dejado, me hubiera reducido mi vocabulario. ¿Ya? Entonces si yo por ejemplo le aplicase a esta oración el algoritmo de Porter y además le borro los stopwords, ¿ya? Un agresivo que le borro like y I y and, me quedarían estos términos en mi vocabulario. ¿Ya? Acá hay un demo online del algoritmo de Porter. Está demorando. Está demorando. Dejémoslo para después. Bueno, pero sí, está lento. Pero esa es la idea, ¿no? En el acá, cómo hacer stemming, tienen que importar ndk.stem import porter stemmer, tienen que inicializarlo porter stemmer,
Y acá podemos ahora imprimir todos nuestros tokens de la oración, pero lo tokenizado. Eso es ps.stem token. Stem viene de raíz, ¿eh? Y ahí está. I like programming and human. Perfecto. Algo más elegante que hacer, obviamente eso tiene errores, ¿no? A veces para un verbo irregular, por ejemplo, puede dejar cualquier cosa. Entonces algo más elegante, una forma de normalización más elegante, se llama lemmatization. En lingüística, en morfología, pues, se habla que las palabras tienen su lema, que es el morfema básico de una palabra. Entonces, lematización generalmente requiere un procesamiento más profundo de la oración, requiere crear clases de equivalencia, diccionario, a veces uno tiene que hacer un part of speech tagging, o sea, tiene que saber si la palabra es un verbo, un sustantivo, un pronombre, que eso depende de su contexto, y permite transformar las palabras a sus raíces. Entonces, la idea es que hace un análisis morfológico usando diccionarios de referencia y a veces post-tagging para crear equivalencia entre tipos. Ya, por ejemplo, el token studies, si nosotros le hacemos stemming con el método de Porter, lo va a llevar a study, y haciendo lematización me gustaría llevarlo a study. O sea, que sepa que la raíz de studies es study. Ya, a ver, veamos si eso pasa. Por lo menos con el Porter, y acá le hagamos studies, y lo lleva a esto, lo lleva a study. Y a nosotros nos gustaría que fuera la raíz real, ¿no es cierto? Hay solamente el stemmer solamente le hace una regla fuerza bruta de este tipo. El otro hace algo un poco más inteligente. Un ejemplo que acabo de probar con un lemmatizador. Entonces los lemmatizadores hay que importarlos. System import. Acá vamos a usar un WordNet lemmatizer, o sea, está basado en WordNet. WordNet es una base de datos gigantesca, léxica del inglés, que tiene todos los sinónimos, las conjugaciones, los antónimos, y tiene muchas homónimos y todas esas jerarquías léxicas. Es gigantesco, uno de los recursos léxicos más importantes que uno puede usar. ¿Ya? Y tiene un lemmatizador. Entonces creamos un lemmatizer igual al WordNet lemmatizer, y hacemos lemmatizer.lemmatize, y acá le ponemos studies. Study. Perfecto, ya, harto mejor. Ya, entonces en muchos casos a veces conviene usar lemmatización. Imagino si no le pasa algo raro, como un hashtag, como un lenguaje Twitter, no tiene idea. Realmente tiene que hacer, o sea, debe estar haciendo solamente una tabla de equivalencias, ¿no? Resumen, entonces, un corpus es una colección de documentos, las cuales yo las proceso usando tokenización. Los tokens son estas palabras que me salen, y yo, si identifico todas las palabras únicas que encuentro, tengo mis tipos, y si yo le aplico una normalización vía stemming o vía lemmatization, obtengo términos. Generalmente mis términos es el vocabulario, o sea, todos los términos distintos que yo encuentro en un corpus es el vocabulario del corpus. Y eso creo, haciendo el preprocesamiento de estas clases de equivalencia, reduzco el espacio de mi vocabulario, que como vamos a ver más adelante, eso influye en el tamaño de mis vectores. Ya, esta es una ley empírica súper importante que nos sirve para entender algunas propiedades del lenguaje. La ley de Zipf fue propuesta por el señor George Kingsley Zipf, y una ley que nos habla sobre la distribución, o sea, la frecuencia de las palabras en una colección de documentos, o que nosotros llamamos corpus. Entonces lo que nos dice es que la frecuencia de un término en un corpus es inversamente proporcional a su ranking en una tabla de frecuencia. O sea, si yo tomo todas las palabras, todos los términos de mi corpus
y le cuento su frecuencia y los ordeno. O sea, primero decrecientemente, o sea, primero el más frecuente, segundo el segundo menos frecuente y así. Esta frecuencia va a ser proporcional a esto que está aquí. Como les decía entonces, en la ley de Zipf, vemos que la frecuencia de una palabra decrece con su ranking. ¿No? Entonces tenemos una constante, que generalmente es la frecuencia de la palabra más frecuente, y después tenemos el ranking, y esto es un exponente de qué tan fuerte cae. ¿Ya? Por ejemplo, estamos diciendo que si la palabra más frecuente ocurre 10.000 veces, y beta es 1, la segunda más frecuente ocurriría la mitad de veces, 5.000 veces. Y la tercera más frecuente, la mitad de eso, y así sucesivamente. O sea, perdón, sería la segunda frecuencia sería la mitad, la tercera frecuencia sería un tercio, y así sucesivamente. ¿Ya? Y eso significa algo distribuido con una ley de potencia, una power law, que muchos fenómenos de la naturaleza tienen ese tipo de distribución, que son distribuciones que tienen una cola larga. Si uno piensa las cosas que se distribuyen normal, generalmente es muy poco probable ver cosas que se alejen más de 3 veces de la desviación estándar. Mientras que las Power Law tenemos que hay unos pocos objetos que son muy mayoritarios, que ocurren muy frecuentemente, y los otros son cada vez menos frecuentes, pero igual ocurren. ¿Ya? Entonces, como las palabras, hay palabras que se usan poco, pero igual se usan. Que hay probabilidad de verlas, y eso significa que hay una cola larga. ¿Ya? Generalmente CF es una constante que depende de la colección y beta también, un parámetro. Entonces depende del corpus, la colección, cómo se ajusta esto a la ley de Zipf. Si beta vale 1, se dice esto sigue una distribución de Zipf, y si no, una distribución Zipf-like. Por ejemplo, beta podría ser menor que 1,05 y decae más lento, más suave. Esto está relacionado con un principio de mínimo esfuerzo, que generalmente usamos pocas palabras para describir nuestras ideas. ¿Ya? Y como les decía, la ley de Zipf es un tipo de ley de potencia. ¿Ya? Ustedes pueden tomar cualquier corpus y después extraer su vocabulario y sin borrar stopwords, claramente, porque generalmente las stopwords son las que uno borra. Generalmente son las más frecuentes de la ley, según la ley de Zipf y según cómo se usa el lenguaje. Eh, y van a ver, o sea, y van a ver exactamente que las frecuencias siguen esta distribución de Zipf. ¿No? La más palabra es de, se usa mucho, después viene off, que se usa como la mitad que eso, después viene and, que es como un tercio de esto, y así. Ya, si nosotros hacemos un gráfico log-log, se obtiene una recta con pendiente menos beta a la menos 1. Sería la pendiente. Generalmente encontrar las palabras más frecuentes en un corpus puede ser útil para definir la lista de stopwords. Hablemos ahora un poco ya, o sea, sigamos con la terminología, ya entendemos un poco más cuál es el proceso de extraer el vocabulario de un corpus, eh, sabemos las propiedades que tiene, sabemos estadísticas que tienen las palabras, y ahora hablemos de las estructuras de datos que se usan para hacer recuperación de información. Son la lista de posteo y el índice invertido. Entonces tenemos B, es una colección de documentos, nuestro corpus. B, el vocabulario que extraje mediante un proceso de tokenización y algún proceso de normalización, tipo stemming o lematización. Eh, el posting list de un documento, el posting list de un término, perdón, de un término, es la lista, una lista puede ser, imaginemos una lista enlazada, de todos los documentos donde el término aparece al menos una vez. ¿Ya? Y donde los documentos se identifican por su ID. Si tengo un documento, acá tengo la palabra Brutus, su posting list va a ser la lista en todos los documentos donde alguna vez ocurrió este documento. Este ocurrió el documento 1, el documento 2, el documento 4, el documento 11. Y el índice invertido es una estructura de datos tipo diccionario que mapea todos los términos del vocabulario con sus listas de posteo correspondientes. Y esto es generalmente lo que hacen los buscadores. Los buscadores crean este tipo de estructura de datos donde mapean todas las palabras posibles, todas las palabras que encontramos en el vocabulario a los documentos donde alguna vez la vi. ¿Por qué? Porque después si uno ve una consulta, llega una query que también tiene unos términos,
Y si hago un modelo simple, como los que vamos a ver ahora, tipo Vector Space Model, yo podría rankear los documentos según la query solamente usando la información que está en su lista de búsqueda. Entonces, esto es una estructura de datos que se puede construir rápidamente, eficientemente, y es generalmente lo que, lo que puede tener entonces guardado un buscador. ¿Ya? Veamos ahora los componentes más importantes de un motor de búsqueda, de un search engine. Entonces, un buscador web, un search engine, es un sistema de recuperación de información que está diseñado para poder resolver necesidades de información por parte de su usuario. Búsqueda. ¿Ya? En recuperación de información siempre se habla de la idea de que el sistema quiere resolver necesidades de información, que generalmente se expresan en el lenguaje natural. Ahí está el link entre Information Retrieval y NLP. Y ahí generalmente lo que hace el modelo es rankear en base a relevancia. O sea, la idea es que si un documento es rankeado bien arriba, significa que el buscador, el sistema de recuperación de información, cree que el documento es relevante para esa necesidad de información. ¿Ya? Los componentes que tiene entonces un buscador es un crawler. ¿Ya? Los buscadores no nacen conociendo todo lo que está en la web, entonces tienen que partir conociendo algunas páginas semillas y después es un programa, un agente, un robot que parsea estas páginas y cada vez que ve un link sigue navegando a través de esos links. ¿Ya? El indexador es el que va cada vez que una página nueva mantiene un índice invertido de este tipo. En verdad puede ser, los buscadores modernos usan cosas más sofisticadas, ¿ya? Pero un buscador tipo el Altavista, que se usaba el año 97 por ahí, antes, o 98, antes de que Google se era famoso, usaban este tipo de cosas. Después está el Query Processor, que es básicamente está encargado de recibir esta query en lenguaje natural y procesarla, y después ir por el índice encontrando los documentos más relevantes. Eso lo importa, por eso el índice es tan importante, porque me permite en tiempo rápido procesar la consulta. No tengo que estar recorriendo la web cada vez que me llega una consulta. Tengo una estructura, un diccionario que tiene cosas, que tiene un resumen, por decirlo así, preguardado sobre las páginas. Y un índice que me permite saber qué información tiene. Y después hay una función de ranking, que es la que se encarga de procesar la consulta sobre el índice y ver cuáles son los documentos más relevantes. Un sistema básico como el que vamos a ver ahora es una función de ranking que considera la similitud entre la query y un documento. O sea, si son parecidas porque tienen palabras en común, lo rankeo más alto. Y ahí está todo el tema de la interfaz de usuario que recibe los documentos y le muestra la respuesta al usuario. Esta sería la arquitectura en un diagrama, basado en el libro de Manning de Information Retrieval. Está la web, que es como un gran grafo de documentos que se vinculan por medio de links. Está el crawler, que navega por medio de estos links y crea este índice invertido. Y el usuario entonces comunica con el buscador a través de una interfaz de búsqueda donde la query es procesada y rankeada. ¿Ya? Y también están los ads, que es un índice independiente donde son las cosas donde uno paga, ¿no? O sea, donde gente paga publicidad para que la gente haga clic en esas páginas. Y ese es el modelo de negocio detrás de los buscadores. ¿Ya? Y ahora empecemos a hablar, les voy a introducir lo que es el modelo vectorial. Pero lo voy a hablar con más detalle en el próximo video.